Todos los viernes de 17 a 19 horas sale a la cancha de Radio Éter En Pelotas con José Luis Jofré en la conducción. Línea de 4 en las columnas, Brian Crow, Leandro Fontana, Martín Pastor y Brian Palma. Yamila Mansuti en la coordinación, El Lobo en los controles, Sebastián Ferreira, Victoria Vinciguerra en la producción. En la locución, Gaspar Rolón. Muy pero muy buenas tardes a todos. Estamos nuevamente aquí en Radio Éter haciendo En Pelotas. Un día lindo, digamos, con respecto a la jornada de ayer a la noche, pese a la expulsión de Dybala, que bueno, después vamos a hablar un poquito de lo que fue las eliminatorias a Rusia 2018. Un par de sorpresas también en Ecuador. Un par de sorpresas, sí. No sé si tantas sorpresas, quizás volvió un poco toda la normalidad, por así decirlo. La histórica normalidad de Brasil y Argentina por ahí dominando. Brasil con un contundente 3-0. Sí, así es. La verdad que fue una linda jornada, un estreno bastante bueno para el Batón Bausa, pero más adelante vamos a hablar en profundidad de cómo fue la jornada de ayer y vamos a hablar de fútbol. Lo que quería compartir en la jornada de hoy con los que están del otro lado ahí haciendo el aguante. Que no nos vemos. Que no nos vemos. No nos vemos, no vemos a nadie, pero están ahí. Están ahí, así es. ¿Qué vas a compartir, José? Hoy cumpliría años Nicolino Loche. Algunos van a preguntarse quién es Nicolino Loche. Ah, pero tienen que saberlo. ¿Cómo? Por lo menos en el rubro en el que se desarrolló el personaje, ¿no? Y de los boxeadores, de los puglieses, es uno de los históricos del boxeo argentino. Es mendocino, era mendocino. Y se dio una curiosidad porque en el día de hoy estaría cumpliendo años y 6 días después, o sea, 6 días adelante se estarían cumpliendo 11 años de su deceso, digamos, de que partió de este mundo. Y bueno, él en el año 1968, más específicamente un 12 de diciembre, boxeó en Japón contra Paul Fuji, como el de los mosquitos. Pará. ¿Cómo es, Pastor? Paul Fuji. Ahí está. Estoy aprendiendo. Y se consagró campeón welter junior. No es Walter, ¿viste? Algunos dicen Walter junior, claro. No, es welter. Welter, claro. Welter junior. Sí, bueno, queríamos compartir con ustedes y que se pongan al tanto porque también hoy cumpliría años, o cumpleaños mejor dicho, el pibe Valderrama, pero nosotros queremos hacerle un pequeño homenaje o trayendo a la memoria a uno de los grandes boxeadores que defendió 10 veces el título. Y la encuesta del día va a ser en base al boxeo, o sea, siempre hacemos de fútbol, siempre hacemos de tenis, hicimos de básquet. De Juegos Olímpicos. De Juegos Olímpicos, así que... De técnicos la vez pasada. Así que bueno, vamos a hacer un pequeño review de la historia. Si quieren le cuento un poquito más de él. Disputó 122 peleas. Apenas tuvo 5 derrotas. Mirá. De 122 peleas, solamente 5 derrotas. Y en esa famosa pelea de diciembre del 68, ganó por nocaut técnico. Recibió tantos golpes Fuji y que decidió no salir al 10º round. Muy criticado ahí en Japón el señor Fuji. Sí, bueno, y una de las curiosidades o de las características que tenía Nicolino Loche, que tenía una especie distinta de boxear, era el intocable. O sea, lo denominaban intocable porque esquivaba muy bien los golpes, tenía mucho movimiento de pierna, mucho movimiento de cadera. Vendría a ser más o menos lo que hoy un Maravilla Martínez, digamos, que bailan dentro del ring. Bueno, él fue uno de los pioneros de ese boxeo. Así que... Un bailarín dentro del cuadrilátero. Sí, así es. Se podría decir también que era el dueño de Luna Park. Cuando boxeaba en el mítico estadio Luna Park, no entraba ni un alfiler. Hoy entran 8.000 personas por la ley, pero antes se metían 15, 20... Sí, y a su vez él entraba a Luna Park y era como su casa, o sea, sí. Tiene una historia muy rica y bueno, el mendocino que nació un 2 de septiembre del año 1939. Se murió joven. Pero un recordado deportista, uno de los máximos deportistas, ¿no? Argentino.
Sí, No sé qué piensan ustedes. sí, fue uno de los máximos ídolos del boxeo argentino, uno de los máximos referentes también. Hay mucha gente que no lo conoce porque no son deportes como que pasan de moda, por así decirlo. Boxeo siempre fue, ahora bueno, junto con el yachting, son los deportes más premiados dentro de las Olimpiadas. Exactamente. La Olimpiada se hizo a partir de este año. Hasta a partir de este año la RAE, la Real Academia Española, acepta el concepto de Olimpiada como juego olímpico, porque vamos a hacer una pequeña aclaración. Olimpiada antes era el periodo de entre juego y juego, ahora es el periodo donde se desarrollan los juegos. Mirá, eso, tenemos una biblioteca acá. Tenemos una escuela acá, Claro. Radio en Pelotas. Así que bueno, la encuesta del día, ya saben, si pueden lo pueden hacer a través de @Radio en Pelota por Twitter, o si no, si quieren opinar también por Facebook, en la fanpage Radio en Pelotas. Vamos a arrancar el programa del día de la fecha con la encuesta, así que pueden votar. Vamos a poner la consigna, que voten, que escriban con el hashtag el mejor boxeador de la historia, o cómo quieren participar. Y no sé, ¿cómo sería? Porque es polémico. Es polémico, pero de los más referentes por ahí. ¿Quién fue el boxeador más referente de la historia? ¿O que más le gustó Claro. su manera de Argentina, boxear? ¿o no? Sí, estamos hablando de Argentina. Tenemos a Maravilla Martínez, tenemos a Carlos Omar Monzón. Narváez, a Carlos Monzón, tenemos al Ringo Bonavena, que fue un campeón sin corona. Claro. Pero marcaron hitos históricos y son referentes del boxeo a nivel mundial por las cosas que hicieron. Así que bueno, acuérdense que hasta las 7 estamos. Se termina la semana y vos vas para atrás. Relajá. Escuchá en Pelotas. Bueno, como habíamos dicho recién, el tema de la selección que arrancó con el pie derecho del Patón Bausa, la verdad que me sorprendió el modo de jugar de la selección. Yo pensé que iba a ser un poco más defensivo, si bien Uruguay está jugando ya hace unos meses a nada, digamos. Lo de Uruguay es raro porque tiene nombres, tiene jugadores que la rompen en su liga. Bueno, la mayoría del viejo continente. Creo que sacando a Suárez, Uruguay estuvo un poco flojo. Algún destello por ahí de Carlos Sánchez. Y lo que por ahí sorprende es que Cavani no da pie con bola en los partidos importantes de Uruguay. Yo no sé si es que no da pie con bola, sino que el esquema, o no sé si es tan contundente decir que hay ciclos que se cumplen y quizás ya se ha pasado el tiempo De Edinson. del maestro Tavares. ¿De Tavares decís? Ah, Sí. de Tavares fuiste directo. Sí, Yo pensé sí. que lo decías por Cavani. No, Cavani es un excelente jugador, pero a veces los esquemas y los jugadores no se adaptan al modelo de juego o no se adaptan los nuevos jugadores porque hay mucho recambio en Uruguay. De todas maneras, no sé si Uruguay hizo mal partido y aparte tiene 13 puntos en la eliminatoria. O sea, por ahora no está haciendo un mal torneo Uruguay. No, pero dentro de la prensa uruguaya mismo hay muchas críticas. Ellos que siguen mucho más que nosotros al juego uruguayo ha recibido varias críticas por el flojo rendimiento. Si bien están punteros, hay un flojo rendimiento en el equipo uruguayo. Sí, lo que se le notó ayer es como que falta juego, ¿no? Faltaba la creación de juego en el equipo. Suárez estaba muy solo arriba. Para llegarle a las pelotas eran pelotazos y él tenía que luchar entre entre Otamendi y Funes Mori, y la verdad que la tenía bastante complicada. Lo cerraron bien y ahí Uruguay se le complicó llegar al arco argentino porque no tenía otra forma. Lodeiro no participó mucho en el juego. No, después a su Corujo tampoco. A su vez River, uy, qué mal que estoy, porque estaba pensando en Macherano. A su vez Macherano presionó muy arriba, siempre se lo acostumbra a ver como en la saga central y estaba en el medio campo tirando pases en profundidad que... A ver, terminó el primer tiempo y las estadísticas decían que hizo 61 pases, 59 correctos. Sí, un jugador que en Ayer Barcelona lo vemos que tira pocos de esos pases, pero los tira bien. Cuando los tira muy bien. Si vamos a hablar de una superioridad, la Argentina fue en el primer tiempo, porque Uruguay en todo el partido no tuvo una jugada clara, una jugada de gol neta. En el segundo tiempo no fue superior, pero estuvo con un hombre más. A mí lo que más me llamó la atención es de un equipo que viene siendo trabajado hace mucho tiempo por el maestro Tavares, y ahora estaban hablando de Cavani. A mí me llama la atención Roland.
¿qué méritos seguramente tiene méritos para jugar en la selección de Uruguay, pero todos los partidos que vi de Roland casualmente no hizo nada. No fue el mejor partido y ayer tampoco, pero de todos modos Argentina tampoco tuvo mucha chance de gol. Fue un partido bastante cerrado. Si bien, como decís vos, el primer tiempo dominó la pelota, no sé si tuvo tantas chances de marcar. No, tuvo solamente el gol de Messi, la de Dybala. Dybala. Es más, la hinchada se aburrió tanto que empezó a cantar ole ole para por lo menos divertirse. O sea, era aburrido el partido. También tiene que ver, como vos habías notado, Uruguay no es que jugó mal. Uruguay le estaba saliendo lo que fue a proponer. Jugó a meterse atrás, a que Argentina no trate de pasar la banda, no pase los 3/4, cosa que no pudo hacer. Y bueno, teniendo un jugador como Messi, termina metiendo un gol como fue, que se hizo una jugada como lo que es, como el mejor del mundo, y aparte con un poco de fortuna porque rebota en un jugador uruguayo. No es que termina siendo un gol por un error defensivo o un error de esquema táctico. Fue una jugada de otro partido. Y hablando de otro partido, el tema del árbitro fue bastante flojo. No sé si les viene a la memoria la Copa América que se disputó este año. Sí. Fue el árbitro que le anuló el gol a Ecuador, lícito, sobre la línea que se lo come el arquero brasilero. No sé si se acuerdan de esa jugada. ¿No había sido Perú? No, Ecuador. Brasil-Ecuador. Igual era difícil de verla. Esa era más para el juego de línea, me parece. Pero anuló un gol lícito, no tenía la visión, no podés cobrar algo que no ves. No, bueno, pues, habrá confiado en el juego de línea. El juego de línea le habrá dicho que no se fue. De todas maneras, en el partido de ayer, la primera amarilla de Dybala no fue. La fue segunda Dybala. me parece que sí. La segunda sí fue amarilla, porque llega a destiempo, lo pisa y ahí lo expulsó. Pero la primera me parece que fue la más discutida. No, la primera claramente se vio que no hizo nada Dybala como para poder ganarse la tarjeta amarilla. Y después de eso me sorprendió también que le haya sacado la segunda, sabiendo que, bueno, le pifiaste la primera y aparte es un delantero, no es un jugador que es de pegar, Dybala, un jugador de mala leche. Me llamó la atención esa Cobraba segunda. mancha, dirigió el partido a 40 metros de cada jugada, de cada falta. Yo sentía como que los jugadores le manejaban el partido a él. Un Bueno, grito, se lo Messi gritaba. en una se tira, o sea, hay un leve contacto, un agarrón en el hombro y Messi se queja y cobra el foul. Y le cobró el foul. Uruguay también, en una falta a Carlos Sánchez, como que no la cobraba, se levantó todo el banco de suplente, agarró y cobró la falta. Puede ser casualidad, pero no lo veo muy preparado para este tipo de partidos. Igual quiero compartir con ustedes, con los que están del otro lado también, las palabras que decía Lionel Messi cuando terminó el partido. Quiero compartirlo con ustedes ahora. No, gracias a la gente esta, el trato de toda la gente, del momento que había dicho lo que dije, la decisión que había tomado, la verdad que agradecido por todo el cariño. Lo único que puedo decir que no engañé a nadie, que en ese momento sentía eso, y cuando hablé con el Patón, con los chicos, la verdad que no podía no volver porque confío mucho en este grupo, más allá de las finales que se perdieron, venimos haciendo las cosas muy bien, tenemos mucha gente para poder conseguir los objetivos que queremos y la verdad que dentro de este grupo me siento muy feliz, feliz de estar acá. Bueno, ahí escuchábamos la palabra de Lionel Messi, el crack que volvió después de esa renuncia, que nunca renunció en sí, es una excusa, digamos. Calentura de momento, por ahí, una frustración. Una bandera vi de Messi que la verdad que me llegó mucho, que le habían dicho: prefiero perder una final con vos que perderte a vos. Así es. Continuamos en el programa, hasta las 7 de la tarde estamos. En Pelotas te traemos una nueva comunicación telefónica. Muy buenas tardes, Gastón Bojanic, jugador de Temperley, está al teléfono para hablar en Pelotas. Mi nombre es José Luis, ¿cómo estás? Hola José, buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, ¿vos cómo estás? Bien, todo tranquilo. Te llamamos para dialogar de distintas cosas. Primero y principal, te queríamos felicitar por el programa de radio que estás realizando los días martes. Bueno, sí, muchas gracias. La verdad que arrancamos hace poquito, ya vamos 3 programas al aire, así que nada, lo estamos disfrutando mucho. Ojalá que la gente lo disfrute tanto como nosotros. Así es y así va a ser, porque aparte, para los que no están al tanto y que nos están escuchando, los chicos de Temperley, él junto con Leonardo Di Lorenzo
Ignacio Bollino y Leonardo de Bortoli, ahí está, están haciendo un programa de literatura, o sea, algo fuera de lo normal, digamos, entre comillas, o fuera de lo que es lo deportivo, por así decirlo. Sí, no es solo de literatura, sino que una de las partes del programa es de literatura. Tratamos de que sea algo de cultura en general, ¿no? No hablamos de fútbol, de hecho tratamos de evitar ese tema. Tenemos una columna con Marcelo Roffé, psicólogo deportivo muy reconocido en el ambiente. Tenemos una sección de música de bandas de la zona sur, que no son muy conocidas, y las presentamos nosotros. Una columna de arte, un poco de historia, hay un programa muy variado. Te quería hacer un mangazo al aire y quería que me recomiendes algún libro de literatura o alguna banda del sur para escuchar. Mira, justamente yo si bien leo un poco, los que más se especializan en la sección de literatura son el Tiki y Lorenzo y Nacho Bollino. Y en la sección de música es Leo de Bortoli. Así que ellos son los especialistas para esos temas. Yo, si querés, te puedo recomendar alguno que él haya leído yo. Por eso, una recomendación tuya. Mira, yo a mí me gustan mucho los libros, lo que son de esoterismo, viste, más espirituales y esas cosas, que es un género que no lee mucha gente, ¿no? Pero bueno, yo te podría recomendar uno que a mí me gustó mucho, es Las 7 leyes espirituales del éxito, que es de Chopra. Así que bueno, ese es uno de los libros de cabecera míos. Perfecto, lo vamos a tener en cuenta. Y bueno, ahora que contamos un poquito de lo que estás haciendo vos en la radio, queríamos saber cómo están ustedes los jugadores con respecto a esto que se había postergado el inicio del torneo, de que los clubes de ascenso buscaron el apoyo en los de primera, por así decirlo, y la actualidad del club. Sí, a ver, fue un tema que se hizo largo. A ver, el tema de fondo obviamente era político en la AFA, una guerra de poderes, de ego, que lamentablemente los futbolistas fuimos rehenes de esa situación. Pero bueno, por suerte se llegó a un acuerdo y bueno, se hizo esperar demasiado el fútbol, pero bueno, por hoy en día por suerte lo estamos disfrutando. Ojalá que sea el comienzo de una nueva etapa en la AFA, en el fútbol argentino, con un poco menos de tanto manejo sucio, ¿no? De lo que siempre se habló que hubo. Ojalá que se tocó fondo y ojalá que sea de a partir de ahora para adelante algo para bien, ¿no? Para que no vuelva a pasar. Y lo que es lo del club, la verdad nosotros siempre estuvimos al día, no podemos quejarnos, solamente bueno, estos 2 meses que no veníamos cobrando porque no le entraba al club la parte de AFA que le correspondía, pero bueno, una vez que se llegó al acuerdo nos pusieron al día, así que no tenemos nada que reclamar. Como con respecto al arranque de torneo, ¿qué expectativas tienen ustedes, teniendo en cuenta que estuvieron los 2 últimos torneos ahí luchando para no descender? ¿Cómo está el grupo en sí? ¿Cómo se están preparando para afrontar el torneo este largo que se viene? Bien, sabemos que va a ser durísimo, hay 4 descensos. Obviamente el objetivo nuestro es mantener la categoría nuevamente, pero queremos apuntar a un poquito más. Queremos dejar a Temple consolidado en primera, no solamente mirando la tabla de abajo, sino queremos empezar a aspirar un poco más arriba. Obviamente que hay que ir paso por paso, partido a partido, y para eso creo que bueno, fue clave arrancar ganando la primera fecha justamente ante un rival directo como Patronato que seguramente bueno va a estar en la lucha ahí con nosotros. Gastón, Brian te habla. Gracias, Brian, ¿cómo andas? Bien. ¿Cómo surgió? Quiero volver un poco al tema. ¿Cómo surgió con un par de tus compañeros de hacer un programa de radio? Mira, esto surgió en Mar del Plata. Íbamos a jugar contra Aldo Civi en una charla de café. Estábamos los 4 con los 5 con Fede Crivelli, bueno, que ya no está. Estábamos en un café tomando algo y bueno, salió el tema. Estaría bueno así hacer un programa, qué sé yo, de radio, de hablar de estas cosas. Salió como una idea así que bueno, con el correr de los días, de los meses fue tomando forma, se fue haciendo un poco más serio. Y bueno, nada, justo tuvimos un par de
de reuniones con algunas radios de ahí de zona sur y nos decidimos por una, la gente de la radio, que bueno, es Radio Urbe. Radio Urbe. Radio Urbe, exactamente. Tuvo buena predisposición en degustar la idea del programa y nada, de un día para el otro, casi sin pensarlo, ya estábamos saliendo al aire, así que fue todo muy rápido. Está bueno, porque por ahí la carrera del futbolista a los 35, 38 más o menos termina y bueno, puede ser a futuro algo interesante para algo laboral, ¿no? Sí, puede ser. Más allá, perdón que te corte, más allá del gusto propio o de hobby, por así decirlo, que uno tiene. Claro, sí, a ver, yo particularmente, mira, cuando salió la idea yo sinceramente no me sentía, no pensaba que iba a estar haciéndolo. Sí me gustó la idea como idea, como proyecto, pero bueno, no me veía dentro de la radio. Pero con el correr de las grabaciones que hicimos, viste, las pruebas, me fue gustando y bueno, hoy te digo que estoy re contento, me encanta. No sé si el día de mañana cuando me retire voy a seguir con esto. La verdad no lo sé, pero mientras dure, la verdad que lo voy a seguir disfrutando. Recordémosle a la gente que estábamos hablando acá en este momento con Gastón Bojanic. Gastón, ¿cómo es el tema de salir al aire? ¿Cómo es el hecho de sacar del estereotipo, digamos, al futbolista, de romper esquemas y no sé, este proyecto, ¿cómo lo ven ustedes? Porque por lo general el estereotipo que tiene la mayoría de la gente, de los jugadores, como que no se sabe expresar o que no sabe hablar a veces, que se traba mucho. Sí. Y la verdad que el programa que hacen ustedes es bastante interesante de la parte cultural. Sí, la idea justamente, como decías, es romper con ese estereotipo de jugador, demostrar que también el futbolista puede hacer otras cosas, entre ellas un programa de radio, y también, bueno, es como un experimento social el que estamos haciendo, porque es como la primera vez que pasa que un grupo de futbolistas en actividad hacen radio. Así que creo que la idea es muy original, está muy bueno. Y nada, bueno, también como decíamos antes, marca un poco de... No los futbolistas son todos como se los encasillan de una determinada manera, sino que hay una gran variedad. Y que cualquiera puede hacerlo. O sea, cualquiera que... A ver, nosotros no estamos preparados, sinceramente no estudiamos para hacerlo, no somos periodistas. Pero bueno, cualquiera que tenga la gana de hacerlo y mínimamente se prepare, la verdad que se puede hacer. Bueno, uno con el correr del tiempo va aprendiendo, ¿no? Por más que no se estudie una carrera o algo, con la práctica. Con el vivo, claro, con la práctica, con el error también, porque no, va curtiéndose un poco y va aprendiendo. Nosotros somos estudiantes y la estamos remando, sí. Así que... Dulce de leche. Entendemos, sí. Entendemos la posición en la que estás y la verdad que te felicitamos por eso. Bueno, muchas gracias y justamente a eso iba, viste, capaz, bueno, están ustedes que estudian y hay mucha gente que estudió durante años y capaz dice, esto, mira, son jugadores de un día para el otro, tienen un programa y capaz que le debe chocar o le debe, no sé, dar bronca, qué sé yo, y es entendible. Pero bueno, nosotros lo hacemos más que nada para disfrutarlo, porque el programa es para nosotros más para la gente. O sea, nosotros no pretendemos ni ganar plata con esto, ni tampoco ser el programa más escuchado. Lo único que queremos es disfrutar y bueno, de hecho lo hacemos y aparte al mismo tiempo nos enriquecemos con la gente que viene como invitado y de nosotros mismos con las cosas que decimos o no sé, nos vamos informando, nos sirve mucho para la vida. Gastón, te saluda Leandro. Ahora que estamos hablando así de formas de expresarse, ¿cómo se le puede decir a los jugadores o qué consejo le das vos para que no respondan siempre lo mismo? Para que se saquen el cassette, porque la verdad aburre, Escuchás hablar a Tevez, escuchás hablar a cual que sea, no importa donde juegues, siempre responden lo mismo. ¿No podrían ser un poco más creativos, que no se la quieren jugar? ¿Qué es lo que pasa? La verdad que entiendo tu pregunta y nosotros queremos también invitar periodistas a nuestro programa para preguntarle lo mismo, porque el problema principal es que muchas de las respuestas nuestras que son con cassette se dan porque las preguntas del periodista como que te invitan también son cuadradas, perfecto. A responder así. Tienes razón. Yo te doy un ejemplo. Te preguntan hoy, ¿no? Ponele que mañana juego, vos me preguntas, no sé, ¿cómo estás para mañana? Claro. O ¿cómo está el equipo para mañana? Y mirá, ¿y yo qué te voy a decir? Te voy a decir que estamos bien, que laburamos bien toda la semana, que estamos con fe. No te voy a decir, no, mira, la verdad la práctica fue un desastre, perdimos 5-0 con la reserva, estamos peleados. Ese es un poco también lo que pasa. Algunos jugadores tal vez son más sinceros
o son un poco más valientes y se sacan un poquito el cassette y dicen la verdad. Pero creo que hay un poco de las dos cosas, un poco del futbolista y un poco también de las preguntas de los periodistas, que son muy poco originales. Te quería hacer, quería saber vos qué pensabas, porque esta semana se habló mucho de una actitud de un jugador de fútbol que es D'Alessandro. Para mí no habría que darle tanto hincapié, ¿no? Pero como que los medios inflaron o hacen una pelota de algo que es una reacción típica de un jugador que no quiere salir de la cancha, por más que la esté rompiendo, por más que esté ganando o por más que esté lesionado. El jugador de fútbol siempre quiere terminar el partido. ¿Cómo ven ustedes los jugadores cuando hacen una pelota en los medios de una actitud normal, de calentura al momento? Y a mí particularmente me revienta, porque, a ver, lo de Alessandro está mal, ¿sí? Obviamente se entiende porque todos queremos jugar los 90 minutos, a nadie le gusta salir, pero bueno, hay que tratar de justamente esas cosas, esas señas, evitar de hacerlas, porque justamente encima jugás sos de Alessandro y jugás en River, o sea, te están mirando todo el país, y sabemos que con el periodismo amarillista que hay, que no son todos, ¿no? Pero hay muchos periodistas que se agarran de esas cosas, de esas actitudes, para después hablar toda una semana sobre eso, como si no tuvieran otra cosa más interesante que hablar. Entonces, eso la verdad que por lo menos a mí me da mucha bronca. Los periodistas que en lugar de analizar un partido o una situación de un partido de manera objetiva, se dedican a hablar de los conflictos de que hay en un vestuario, las señas que hace un jugador. Creo que eso no suma y no le sirve al fútbol. Bueno, la verdad que tu respuesta la verdad que es más que interesante, y tu punto de vista de la realidad deportiva, más que nada de los periodistas. No queremos caer en eso nosotros, esperamos no hacerlo, y es algo que nos planteamos. Pero bueno, es algo en marketing, creo yo, lamentable no le sirve ni a ustedes ni a nosotros como la profesión que estamos o que queremos ejercer, me parece. No, obviamente. Es también una manera de hacer violencia. O sea, capaz me estoy yendo muy de las ramas, pero creo que igual no es solamente de culpa de los periodistas, sino también es culpa nuestros, de los futbolistas, que también le damos de comer a toda esa bola, o mismo a la gente que ve por la tele y consume ese tipo de programas. A lo que voy, que creo que no es responsabilidad de uno o de otro, sino de todos, y tratar de que el fútbol cambie y sea para bien. Bueno, esta fue la palabra de Gastón Bojanic. La verdad que te felicitamos, y decirle a nuestros oyentes, te tirá el chivo de dónde te pueden escuchar y los días. Bueno, estamos todos los martes de 20 a 22 horas por Radio Urbe, FM 97.3. Sale para zona sur, pero bueno, en distintos lugares de Capital y otras partes de Gran Buenos Aires lo pueden ver lo pueden escuchar por internet. ¿El nombre del programa? Final del Juego. Bueno, Así que si quieren nos pueden seguir en el Twitter, que es @finaldeljuego_. Ahí tienen todos los datos del programa. Perfecto. Bueno, Gastón Bojanic, jugador de Temperley, estuvo hablando en pelotas. Vamos a continuar el programa escuchando la canción Será de las Pelotas, y quédese ahí que hasta las 7 de la tarde estamos. ¿Cuánto tiempo guardas un secreto? Será por ti, será por mí, será por todo lo que fuimos hasta el amanecer. Camino sin explorar.
será por todo lo que fuimos hasta el amanecer. Será por ti, será por mí, será por todo lo que fuimos hasta el amanecer. Hasta el amanecer. Será por ti, será por mí, será por todo lo que fuimos hasta el amanecer. Hasta el amanecer. Continuamos en Pelotas por Radio Éter, siendo las 6 menos 20 de la tarde, 13 grados en la ciudad de Buenos Aires. Hay mucho caos vehicular por las protestas y las manifestaciones que estaban en el microcentro. Una marcha federal de todo el país. De todo el país. Así que bueno, los que están volviendo a su casa tengan en cuenta que va a estar un poquito pesado el tránsito. Paciencia, es viernes, tranqui. Así que bueno, Brian, quiero que me cuentes una de esas noticias alocadas que traes vos todos los días y todos los viernes. Tengo un deporte que se juega en Inglaterra que es buenísimo. Te explico. Se llama The Cypress Hill Cheese Rolling. Que te recontra, pues si lo date que termine de leerlo. En la competencia del queso rodante. ¿En qué consiste? Obviamente en un festival, se venden quesos, bla bla bla, etcétera, en Inglaterra, en Gloucester, para ser más precisos. Es una carrera que es colina abajo, ¿no? Se va a una colina y bueno, se corre para abajo, ¿no? Declinado. ¿En qué consiste? Tirar un queso de más o menos alrededor de 7, 8, 9 libras que llega a alcanzar una velocidad de 112 kilómetros y hay que pararlo, hay que atraparlo. ¿Cuánto pesa? De 7 a 9 libras. Es pesadito. Es pesadito. Imagínate que te viene eso a más de 100 kilómetros por hora, tenés que pararlo. Es como parar un pájaro cuando viene volando, pues, se te estrella contra el vidrio. Parabrisas, sí, y lo puede romper. Obviamente hoy los parabrisas están mucho más preparados, etc. Ponele. ¿Sabés desde qué año se juega? ¿Desde qué siglo? No, ¿esto tiene años de antigüedad, me estás diciendo? Siglos de antigüedad. ¿Desde qué siglo se juega esto? Desde el siglo XV. Perduró en el tiempo. Del siglo XV. Perduró en el tiempo, es una competencia... ¿Qué se gana? ¿El campeón se lleva un queso? ¿Qué se lleva? La medalla de oro. Queso, una medalla de queso se gana. No, es algo muy... Es muy peligroso también. Muchos lesionados. En 1993 hubo 15 personas con heridas graves, lesiones graves, fracturas, fisuras. ¿Esto lo hacen los ebrios después de tomar? ¿Qué onda? Cualquiera lo puede hacer. Cualquiera, no hay discriminación entre ebrios, no ebrios. ¿Nosotros lo podemos hacer? Sí, un día que si podemos, algún día tenemos la chance de ir a Inglaterra, podemos... Pará, Tincho, decís que no querés jugar al rugby porque vas a terminar todo dolorido, querés atajar un queso que viene a más de 120 kilómetros por hora. Y lo corremos, si hay que correr, hay que correr. Vos tenés el mapita de Reino Unido, Inglaterra, Londres, Manchester y agendate Gloucester, la carrera de quesos. Lo voy a tener en cuenta, Brian, para la próxima. Continuamos con el programa. ¿Acomodaste el traste y ni ahí te levantás? Relaja, escuchá por Radio Éter en Pelotas. Bueno, la semana pasada habíamos arrancado con una sección de apodos, conté un poquito de los apodos de España y hoy le traje los apodos o un poquito de la historia del fútbol argentino y vamos a arrancar con los más grandes de Argentina. Había quedado una duda con el submarino amarillo por acá. Hay un sujeto de esta habitación que no entendía por qué. Del piso, ya le dije que era por la camiseta, que era por la camiseta amarilla. Así que, y bueno, y el submarino es una figura que la agarraron de los Beatles. Esa parte no la sé porque no la encontré. Te juro que lo googleé, lo busqué por todos lados. Se le dice submarino amarillo y el logo es un submarino similar al de los Beatles. Así que debe ser por eso. Saco mi propia conjetura. Bueno, contando un poco de los clubes de Argentina.
Voy a arrancar por Boca, pero teniendo en cuenta que Racing es el primer equipo con un apodo, entre comillas, esto data del año 1913, o sea, ya hace más de un siglo, la academia surge porque daba cátedra de fútbol, había ganado 7 títulos al hilo, después de Alumni era el mayor ganador de la historia, y otro dato de color es que la camiseta original, o sea, la primera camiseta que usó Racing era de color rosa y celeste, no como la actual que es blanca y celeste. Como el Flim Puff. Como el Flim Puff. Esto se debe a que le pidieron permiso a Argentinos de Quilmes, que tenía la camiseta como la de la selección argentina, y Argentinos de Quilmes le cedió, o sea, lo autorizó a usar estos colores. A partir de ahí empezó a usar la academia los colores que usa en la actualidad. Pasando a la vereda de enfrente, a los Diablos de Avellaneda, a los Diablos Rojos. Esto surge por un histórico equipo de una delantera que hacía estragos a la defensa rival. Tengo acá los 5. Canavari, Lalín, Rabaschino, Seoane y Orsi. Luego otro equipo histórico que también lo denominaban los Diablos Rojos era la delantera que estaba formada por Marlín de la Sota, Erico Sastre y Zorrilla. Histórico equipo. Sí. Del año 1938. Y Rey de Copas surge en la década del 70 cuando tiene una seguidilla de copas de Libertadores. Hay que explicarlo bien porque la gente no entiende por ahí. Se confunde la explicación. ¿Cuál? La de Rey de Copas. Rey de Copas es porque gana en el año 72, 73, 74, 75 la Copa Libertadores. Lo que pasaba en aquel entonces que el campeón accedía directamente a la fase final de la Copa Libertadores, no hacía la fase de grupo y eliminación. Grupo semifinal. Entraba directamente a las semifinales. Arrancaba directamente en la semifinal y por eso tiene una seguidilla de 4 Copas Libertadores al hilo. Pasando a... Bueno, ahora volvemos un poquito al lado de Boca, donde nacieron los dos más grandes de Argentina, porque son lo que hoy en día en sí son los campeones. Los más campeones y los que más gente lleva. Bueno, el mote de Rey de Copas se lo sacó Boca hace... ¿Cuánto fue la vez? ¿El 2007? 2007. Yo quería aclarar un segundito, ¿puedo hacer una aclaración? Sí. Yo tenía entendido que el Rey de Copas era por la carta. La carta de las cartas españolas. Cuando Independiente llegó a 12. El tema era que decían, traigan champán que copas sobran, decían en Avellaneda. Después hubo una sequía importante y por eso no trajeron más. Se quedaron sin champán, sin copa. Bueno, sin vasos. Boca, el primer apodo que tiene, Boca nace en La Boca. El origen de los integrantes fundadores eran genoveses italianos. Y por este motivo, genovés significa Ceneice, viene de ese origen. Adoptan el apodo. Genovés, como acá dice Victoria, Ceneice significa genovés y por esta razón se llama, le dicen genovés, Ceneice. Me mareé yo solo. ¿Qué tomaste, José? Nada, y el tema de Bostero, no sé si muchos saben que Bostero en sí surge por un cántico que le hacían a los bosteros que decía algo así como la boca se inundó y todos los bosteros la mierda y todos los bosteros la mierda los tapó. Por la bosta. Por la bosta, por el olor de la cloaca, entonces por esta razón le dicen bostero. Es más despectivo, como que... Más despectivo, pero después con el tiempo lo tomaron con algo de orgullo. Ya le decís bostero y no se enoja la gente de Boca. Hay gente que tampoco sabe el origen de los apodos. Y además, algunos se hacen cargo. Yo soy bostero, te dicen. Sí, por eso. Como la canción, bostero soy. Por eso ya lo toman como algo de orgullo, como algo de pertenencia. Pasando a la vereda de enfrente, bueno, River se fundó en La Boca. La camiseta de River y la de Boca eran tenían el mismo diseño. Jugaron un partido de desempate los dos equipos. Uno ganó, se quedó Boca en la Boca. Y River se tuvo que mudar en el año 1923 y se mudó a la avenida Alvear Tagle. Bien top. Cuando surge el profesionalismo en el fútbol argentino, River contrata a Carlos Peuchele a Sporting de Buenos Aires por 10.000 pesos. Una cifra en esa época, es como si te digo... 10 millones de pesos ahora. Claro, es como la compra de Higuaín, ponele, en la actualidad, por así decirlo. Eran números exorbitantes, o sea, impensados para la época. Y al año siguiente le compra a Tigre, a Bernabé Ferreira, histórico también delantero de River. Y por esta razón le surge el nombre de Millonario. Por Ferreira, que había puesto River 30 más o menos. 35.000. Bueno, el mote de gallina surge porque
River estuvo 18 años, como saben, sin ganar una copa ni local, ni intercontinental, ni internacional, ni nada. O sea, 18 años de sequía. Y en el año 1966, cuando llegó a la final contra Peñarol, jugaban el partido de desempate en cancha de Chile, en el Centenario de Chile. Y en el Estadio Nacional de Chile, de Santiago. River iba ganando 2-0. Los uruguayos le empatan el partido 2-2. Van a la prórroga y terminan ganando 4-2 el equipo de Peñarol. A la semana juega River con Banfield. Desde la tribuna de Banfield le tiran una gallina con una banda roja. Y a partir de ahí le nace el mote de gallina. Y River se hizo cargo también. Y el Estadio Monumental, a veces, o sea, en las canciones mismas dicen el gallinero. Voy a También terminar que con... se toman como propio, que ya no es ofensa casi. Voy a terminar con los últimos dos que traje para la jornada de hoy, que es San Lorenzo de Almagro. San Lorenzo de Almagro le dicen los Cuervos. La razón es porque se fundó en el año 1908 y uno de los fundadores, o el nombre que surge, es por el padre Lorenzo Massa, si no me equivoco, déjame ver. Sí. Y el padre Lorenzo Massa lo que dijo, bueno, yo acepto que le pongan Lorenzo, pero pónganle por el santo. Y porque en el año 1813, ahí el ejército de San Martín ganó la famosa batalla de San Lorenzo. Entonces dijo, si lo hacen con este motivo, acepto. Por esta razón le dicen los Cuervos, por esta misma razón le dicen los Santos. Con el tiempo surgieron los apodos que salieron de titulares de diario, como el de la Academia de Racing, que fueron los Gauchos de Boedo, porque estaba formado por equipos del interior del país. Había de las zonas rurales de Santa Fe. Bueno, después otro equipo histórico que también es titulado por los diarios y que también toma el mote es los Caras Sucias, de aquel recordado equipo de Beira, por ejemplo. Los Dirty Face. De Roberto Telch. Después tiene otro apodo, San Lorenzo, que debe ser seguramente por algo en contra de Huracán, que le dicen el Ciclón. El Ciclón surgió antes. El Ciclón surge porque habían arrasado, ahí está, esto me faltó decirlo, que es en el año 1927, cuando sale campeón, habían arrasado con todos los equipos. Entonces un titular de diario decía, es un ciclón. Ah, mira, pensé que tenía algo que ver con Huracán, porque bueno, justamente son dos tornados, se podría llegar a decir. Sí, son dos vientos fuertes que arrasan con todo. Que no te gustaría recibir en tu ciudad. No, por suerte acá estamos lejos de eso, o esperamos estarlo. Izquierdo. Y bueno, y el último de San Lorenzo que voy a decir hoy es el de 1968, Los Matadores. Uno de los motes también que tienen, que es porque había ganado muchos títulos. También estaba en ese equipo Telch, que lo había nombrado antes. Estaba Fischer, Beglio. Y como entrenador estaba el brasilero Tim. No sé si te acordás. Y por último, vamos a cerrar en la jornada de hoy el globo de Parque Patricio, Huracán. Simplemente es Huracán. En la historia dicen que fue a hacer el escudo y era un Zeppelin por Jorge Newbery, que había cruzado el Atlántico. Okay. Y los socios fundadores que habían ido a la imprenta a hacer el logo, le habían puesto Huracán en el logo con una U en vez de una H. El dueño de la imprenta le dijo, no muchachos, Huracán se escribe con H. Así que en ese mismo momento le pusieron a la H a Huracán, le hicieron el globito, y es en honor a Jorge Newbery. Y por último, el último mote que me falta de los Quemeros es porque estaba cerca de la zona, digamos, donde estaban las chimeneas de la quema municipal. Entonces había partidos que el humo mismo de la quema de basura llegaba a la cancha y a los espectadores por momentos no podían ver el encuentro. Esto fue un poquito de historia, de motes, y quería compartirlo con ustedes. La segunda clase de la escuela. La digamos. segunda clase, la semana que viene voy a traer más, voy a traer un poquito de Rosario, de Santa Fe, y vamos así ampliando hasta el ascenso, y tenemos un poco de Latinoamérica, ¿por qué no? Brasil, Uruguay. Sí. Quiero que sigas con Europa también, me gustó la de la otra vez. ¿Te gustó? Bueno, si querés la semana que viene te voy a traer de Inglaterra y te voy a decir esto para hacerte la previa. Favorita. ¿Viste que el escudo del Manchester United tiene un diablo? Sí. Bueno, ese diablo lo ubicaron recién en el escudo en el año 1970. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora no me puedo acordar el nombre del equipo. Hubo una tragedia en la década del 60 que murió parte del plantel. ¿La tragedia de Múnich estás hablando? Sí. Sí. Era el equipo del técnico, no me acuerdo, eran los Baby
No me puedo acordar ahora el nombre. Equipo... Entonces el entrenador dijo, no, mi equipo no se puede llamar así porque hubo gente que falleció, o sea, tenemos que dar vuelta a la página. Se dio la casualidad que fueron al Stade de France y jugaron estuvieron alojados en un lugar donde estaba un equipo que se le denominaban los Diablos Rojos. Así que a partir de ahí sale y surge el apodo, dijo, me gustó, los Diablos Rojos. Y en la década del 70, a principios del 70, le pusieron al escudo de Múnich el Diablo. Otro día, si querés, te sigo contando un poquito más de historia. Vamos a continuar el programa de la fecha escuchando... No, todavía nos queda... No vamos todavía, no nos vamos. Freno de mano. Freno de mano, vamos a poner freno de mano. Así que nos quedamos ahí. Quedando fuera de la Copa, tenés un penal en contra y se te lesionó el arquero. Ya está. Quedaste en pelota. Lea, buenas tardes. Ahora te toca tu columna de ascenso, lo que estabas esperando. Sí, ¿qué tal, José? Hablamos antes, pero no saludé a los oyentes y no te saludé a vos. Hablamos de ascenso, volvió al fútbol. Jugaron la primera fecha el fin de semana pasado. Arranca mañana la segunda en la B Nacional. El partido, tal vez de la tarde del sábado, será el Instituto. 18:35 va a recibir a San Martín de Tucumán. También juega Los Andes un rato antes. Los Andes y Villa Dálmine, dos equipos que ganaron la primera fecha. Los Andes ganó 1-0 a Dula High y Villa Dálmine ganó 5-0 a Juventud Unida de Gualeguaychú. Así que dos equipos que están por ahora están arriba, pero bueno, en la primera fecha. El domingo juega Chicago con Estudiantes de San Luis, Boca Unidos Ferro. Y el lunes cierran la fecha Argentino Junior que en la primera fecha estuvo ahí de ganar, iba 2-0 de visitante, un partido difícil en Tucumán contra San Martín. Faltando 10 minutos se lo empatan. Así que bueno, ahora tratará de sumar de 3 el equipo de Heinze. Recibirá a las 21 a Crucero del Norte. Te hago una consulta. ¿Heinze puede estar en el banco de suplente o todavía sigue estando en el palco? En Tucumán estuvo. Se ve que ya se recibió, ya tiene la licencia de técnico. Por lo menos, o sea, se habrá habrá incumplido alguna ley, pero no. Parece que es técnico. Está técnico confirmado, y así que el lunes... Hago este comentario porque en Godoy Cruz dirigió todos los partidos del palco. No sé si el que no sigue el fútbol habitualmente no sabe. Heinze, el ex jugador del seleccionado argentino. Y no le fue bien en Godoy Cruz, no duró muchos partidos. Ahora está con Argentinos, es una nueva etapa. Argentinos bastante complicado, así que bueno, trataré de sumar a 3. Hablando de la B Metro, también juegan mañana, hoy no hay partidos. Juegan Estudiantes de Buenos Aires contra Morón, 13:45, el primer partido de la segunda fecha. Después, pasando al domingo, tal vez los partidos más importantes son 15:30 Tristán Suárez contra Excursionistas. Excursionistas que trajo un refuerzo bastante importante para la categoría. Alejandro Capurro, ¿se acuerdan? Sí. El jugador de Colón, Colón de Santa Fe. Gimnasia también. Jugó en Gimnasia, bueno, ahora es nuevo refuerzo de Excursionistas del conjunto de Bajo Belgrano. El ascenso se armó, o sea, trajo jugadores de renombre. No sé si se armó muy bien, pero trajo jugadores de renombre. Mucha experiencia en primera. ¿Será porque el ascenso se está cada vez haciendo más fuerte o porque a veces está bajando el nivel de juego también de los jugadores? ¿Por qué podría ser? Y Alejandro Capurro es un jugador que tiene 35 años, por ahí hasta el final de su carrera. Tal vez serán por ahí su último equipo que juegue. Pero es un jugador de categoría. En Colón jugaba y lo hacía muy bien. Otro que se reforzó muy bien es Platense. Por eso lo decía, de Vergesio. Platense juega 15:30, recibe a Fénix, que perdió el primer partido Platense contra Barraca Central. Y el último partido del domingo es Atlanta, que arrancó muy bien. Venció 3-0 visitante a Colegiales. Y el domingo a las 19 también Portis Sport recibe a Talleres. Después, una Atlanta que estuvo jugando el último partido con posibilidades de ascender. Estuvo ahí nomás, en en el torneo pasado, perdió la final del reducido contra Flandria. Y ahora se reforzó para recuperar ese lugar. Sí, fue un partido en cancha de Atlanta que era la última fecha, porque no hubo reducido. Claro, tenés razón. Terminaron 0-0. Atlanta tenía que ganar. Flandria le servía el empate. Y bueno, terminaron 0-0 y terminó ascendiendo Flandria. Hablando de la primera C, recién terminó Argentinos de Quilmes con Brazatei. Ganó 1-0 el conjunto de argentinos de Quilmes. 20:30 juega Argentino de Merlo y San Martín de Bursaco. Pero si hablamos de la primera C, tenemos que hablar de lo que pasó el lunes, cuando jugaron Cambaceres y Sacachispas. ¿Qué pasó?
fue un partidazo porque terminaron 3-3. Apa. Pero Se agarró la piña. sí, se No. produjeron incidentes entre barras de Cambaceres, jugaron en Ensenada, y la policía. Pues- Hubo corridas, balas de goma. Puede salir un nuevo deporte de ahí, ¿no? Con lo que dije hace un rato, la semana pasada, un fútbol boxing. Bueno, fue algo parecido fue, pero entre los hinchas, no los jugadores. Ah, ok. Después pasó algo con los jugadores, pero después ahora te cuento. Gases lacrimógenos, todavía no hay una sanción, pero los próximos partidos Cambaceres no va a poder, va a jugar de local, pero a puertas cerradas. ¿Puntos los van a mantener los dos? ¿Cómo? ¿Los puntos los van a mantener Es los que el dos? partido terminó 3-3. Claro, no, hablo de una quita de puntos. No, por lo menos eso no. O sea, la sanción no salió todavía. Eso es algo que define la Previde y lo hará en su momento. También sucedió en la primera D, en la primera fecha hubo incidentes y ahí sí que no terminó el partido. Fue entre en el partido Juventud Unida y Alem, iban 0-0 y en el entretiempo se suspendió. ¿Por qué? Porque hubo incidentes entre hinchadas, podríamos decir. Entre hinchadas. Y eso que no hay visitantes. No hay visitantes. La hinchada de Alem eran los directivos, los supuestos directivos que habían ido a su sector. Hay un sector designado para los directivos y empezaron a arrojarse piedras, como un cruce de piedras entre la gente de Juventud Unida y la gente de Leandro Alem. Pero este partido viene con antecedentes, este cruce. Pero, sí, perdón que te corte, disculpa, pero Está muy curioso, Crow. hay que prevenir esto. Si ya saben que ya pasaron 2-3 veces, no sé cuántas veces pasó. En el ascenso pasa siempre. Pero pero este partido ya viene con pica de antes, porque en el 2014 se enfrentaron las semis del reducido para ascender de la primera C. Hay una historia muy particular porque fue un resultado muy raro. Alem ganó 3-0 en la cancha de Juventud Unida ganó 3-0 en la cancha de Alem. Después pasó Juventud Unida por penales, pero se armó un desastre al final. Bueno, la gente de Juventud Unida medio que se quiso vengar en este partido y se medio que invadieron la cancha, hubo cruce contra los directivos de Alem. El partido no terminó, lo suspendió el árbitro. Después los hinchas de Alem rompieron parte de las instalaciones del club. Así que bueno, Sí, igual es una historia que se vive repitiendo en el ascenso, que los barras o la hinchada local va y agrede a los dirigentes. No es el primer partido, pasa siempre en el ascenso, es lamentable, porque si vos me decís que es contra la otra hinchada por, no sé, por aguante, por así decirlo, entre comillas, porque no tiene lógica pegarle a una persona que ni siquiera te hace nada, porque no es que te está provocando, está mirando el partido, está yendo con la delegación del equipo a ver que esté todo bien, que las instalaciones estén bien, que el vestuario esté bien, que los traten bien a los jugadores y terminan siendo agredidos. Sí, no, aparte tampoco no fueron tantos los hinchas que había, hubo también como un error del control, pero sí, pasa, justo en este momento que por ahí se estaba barajando por ahí la posibilidad de volver de que vuelvan los visitantes, no sé, qué sé yo, es un tema que es bastante complejo porque no solo pasa cuando hay visitantes, también cuando no los hay también hay problemas de inseguridad. Y si querés cerramos con la Copa Argentina. Dale, por favor. Que esta semana hubo 2 partidos. Almagro superó por penales a la Ferrer. Empataron en los 90 y Almagro pasó a los octavos. Y después Rosario Central también por la vía de penales superó a Atlético Rafaela. Mañana ya arrancan los partidos de octavos. A las 16 Unión Estudiantes. Y a las 20 Defensa y Justicia Belgrano. Eso fue la parte del ascenso y de la Copa Argentina. Ahora continuamos el programa de la fecha escuchando un tema de los Cafres del nuevo CD que va a salir dentro de poquito. Sé que el mar, perdón, ahí está, de los Cafres. Escúchenlo, este es el tema nuevo de ellos. Sin lugar para amargurar, frío al sol de mi locura y sé, profundamente anclado en mi presente, hermoso ver todo en mi exterior, completa con amor y creo, prefiero volar, eterno renovar, muero en la inquietud, salvaje juventud, no espero, sé que mi canción la escucho si en silencio veo
La escucho si en silencio veo. Sé que el mar me explica el cielo y que es más de lo que veo. Dame más de mí, dame más de tu silencio. Te doy todo a vos, me integro por completo. Fuerte abraza inmensidad de ser, en medio la necesidad de ver. Fuertes lazos nunca sueltan voz, sin importar qué necio busca. Amor a todo y al que nunca amó, por todo y cada lucha. Amor sincero, amor primero. Sé que el mar me explica el cielo y que es más de lo que veo. Sé que el mar me explica el cielo y que es más de lo que veo. Sin lugar para amarguras, brillo al sol de mi locura y sé, profundamente anclado en mi presente. Hermoso ver todo en mi exterior, complota con amor y creo. Prefiero volar, eterno renovar, muero en la inquietud, salvaje juventud, no espero, salgo y busco amor a todo y al que nunca amó, por todo y cada lucha. Amor sincero, amor primero. Amor sincero, amor primero. Y dame más de tu silencio. Y dame más de tu silencio. Continuamos acá en Pelotas por Radio Éter y bueno, escuchábamos recién el tema nuevo de Los Cafres, Sé que el amor de... Sé que el mar, perdón, Sé que el mar, estoy con los nombres Sé que el últimamente. mar, sé que el amor. Sé que el... Sé Sé que que el todo. mar de Los Cafres, el nuevo sí que va a salir la semana que viene, así que Mucha expectativa. mucha expectativa, la verdad que es una de las bandas de más de 25 años de trayectoria dentro del reggae y es uno de los exponentes a nivel mundial del reggae en castellano de mayor trayectoria. Siendo las 6:05 pasadas, 17 minutos, sí, 13 grados en la ciudad de Buenos Aires. Continuamos acá con el señor Crow, que quiero que me cuentes lo que estábamos hablando recién fuera del aire, el deporte este raro. Vos decías del amor. Bueno, tiene que ver un poco con el amor o no. Esto depende de cada uno.
cuando uno se casa, o lo que uno ve en las películas, en Hollywood, se casa, pingui, ceremonia, alza a la mujer hasta el dormitorio. Sí, así es. El clásico, ¿viste? Lo que se hacía antes. En todas las películas lo muestran así también. Claro, un par de escaleras, pim, a la cama y bueno, a fabricar el primogénito. Cuestión, imagínate este ejercicio con tu esposa en más de 200 metros, con obstáculos, una carrera. ¿Llevándola más de 200 metros Llevándola. al piso o llevándola más de 200 metros? ¿No puedo agarrar una carreta y que me lleve ella a mí? 200 metros, no, tiene que ser en alzas. En alzas. Con los brazos en 90 grados y la mujer horizontal a la altura del pecho. Ahora si se te cae, ganaste. Ganaste vos. Claro, no ganaste. la competencia. O perdés si se te cae. Y la competencia sí. Perdés la competencia, pero ganaste. Pero vos ganás igual, siempre ganás. Ok. Y se llama Fukankato, perdón. Significa atrapar esposas. Es de Finlandia este deporte. Y el circuito es muy complicado porque tiene vallas, tiene obstáculos, tiene baches, parece... O sea, el que hace microcentro. eso puede llegar a ganar una medalla en 100 metros llano, con obstáculos. Sí, a Bolt lo tiene de hijo seguramente. Pero hay una curiosidad porque en Estonia la mujer el hombre atrapa a la mujer. No, en realidad acá el hombre atrapa a la mujer, pero en Estonia la mujer atrapa al hombre. Se le cuelga una pierna y tenés que caminar con la mujer ahí con tu germu. ¿Cómo? Ponémelo gráfico de vuelta. Koala, ¿no? Es el Sí. osito que se te cuelga así. Bueno, como un koala en la pierna. O en la cintura, ¿viste? Tu germo, y entonces vos tenés que correr con... Claro, tenés los brazos libres, puedes hacer más equilibrio, más movimiento, para adelante y para atrás, y bueno, Sonó también feo. con obstáculos. Sonó También con feo, obstáculos. que es una canción de reggaetón. Para adelante y para atrás, que es una canción de reggaetón, negro. No, pero bueno, doy el ejemplo como no nos pueden ver, que les hago la imagen mental. Está bueno imaginar. Sí, está bueno, la verdad que... Curioso, no sé si lo practicaría, pero bastante curioso. Escuchá cómo suena ese motor. Tiemblan los parlantes. El automovilismo está en pelotas. Pongo primera, ya me están escuchando mucho, están cansando de mí. Yo diría que pongas quinta fondo y arranques con todo y sigas de largo. Quinta fondo, bueno, lo que ocurrió en el fin de semana acá en el TC, ganó Ortelli, segundo Werner, tercero Arduzo, Werner quedó primero, Ortelli segundo, Rossi tercero. Por lo que es la Copa de Oro, Werner con la escudería Ford con 31 puntos, Rossi Chevrolet 16, Ortelli también de Chevy con 8, están empatados con Arduzo de 2 y otro Chevy, que es el de Canapino, con 8. Rosberg se llevó el primer ensayo hoy en la mañana en la Fórmula 1, Hamilton se quedó con el segundo en el mediodía, pasó lo mismo con la Ferrari, terceros y cuartos, ¿no? Se cambiaron los puestos en los ensayos entre Vettel y Kimi Raikkonen. Verstappen terminó quinto, recordemos que en la última carrera en Bélgica el joven piloto tuvo muchos cruces, muchos roces con la Ferrari, ¿no? Con algunas declaraciones. Hamilton dijo, si Alonso se retira sería una verdadera pena. Sí, igual bastante monótono últimamente la Fórmula 1, ya como que por momentos aburre de verla, ¿no? Ya... Sí, primero Rosberg en la carrera de Bélgica, Rosberg está segundo ahora en el campeonato, primero Hamilton, los Mercedes están imparables, Ferrari quedó muy atrás, ya se coló el Red Bull Racing de Ricciardo en el tercer puesto, es como que es muy monótono por ahí. Sí, es más o menos lo mismo del año pasado, nada más que sigue siendo igual. Sí, después también hablando Valga la redundancia, ¿no? Hablando, te la hago cortita, de otro retiro, uno de los pilotos más importantes de Brasil, que no obtuvo campeonato, pero bueno, Felipe Massa anunció que este va a ser el final de su carrera en la Fórmula 1, ganó un subcampeonato con Ferrari en el año, si no me equivoco, 2008, perdón, tercero en 2006 y cuarto en 2007, un gran piloto que bueno, ya con su edad y con su cansancio de la categoría de estar en monoplaza, bueno, le dice adiós. ¿Estás llegando tarde? ¿Se te rompió el auto? ¿Todo mal?
Tranquilo. Estás donde tenés que estar. Estás en pelota. En su corcel, cuando sale la luna, aparece el bravo zorro. Al hombre del mal, él sabrá castigar, marcando la seta del zorro. Zorro, zorro, su espada no fallará. Zorro, zorro, la seta les marcará. Zorro, 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 zorro. No se equivocan, no están viendo la tele, no están escuchando un programa distinto. Estamos en Pelotas y Leandro nos trajo una de las secciones nuevas que estamos haciendo. La música del Zorro de fondo. Sí, del Zorro porque vamos a hablar de Fernando Lupis, el conocido actor tal vez por interpretar al Zorro. El Zorro argentino es conocido, si bien hizo muchos papeles en la actuación, tal vez ese fue el papel que lo catapultó a la fama, podríamos decir. Pero ¿por qué hablamos de Lupis? Porque antes de ser el Zorro, fue un esgrimista. Bueno, partamos de la base que el Zorro lo que hacía era con esgrima, o sea, era el mismísimo Guy Williams, el Zorro original, podríamos decir, el estadounidense, no era deportista, no era un esgrimista, pero sí sabía. O sea, uno de los requisitos del casting para el Zorro era saber esgrima, ser un buen luchador con la espada, porque las escenas había que hacerlas, había que filmarlas, entonces tiene que ser una persona habilidosa. Sí, aparte lo hacían con punta de verdad, ¿no? De plástico, así que... Sí, te voy a contar eso, te voy a contar todo. Fernando Lupis, antes de ser actor, antes de convertirse en el Zorro, participó en los Juegos Olímpicos. Mirá. Como esgrimista argentino, fue campeón argentino y sudamericano, y participó en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972, donde tal vez son recordados por el ataque terrorista Septiembre Negro, donde murieron 11 atletas israelíes, y Montreal 1976. También se había clasificado para Moscú 1980, pero no participó él, no viajó. Así que, pero bueno, disputó dos Juegos Olímpicos, y hay una anécdota muy particular porque en el 76 en Montreal enfrentó a Thomas Bach. Sí, el actual presidente del comité. El actual presidente del Comité Olímpico Internacional. ¿Quién ganó? Ganó Thomas Bach. No, después logró la medalla dorada. Anda, pero lo enfrentó adelante y le ganó. Posteriormente ya lo enfrentó, no en el Juego Olímpico, en otro torneo, y venció al argentino. ¿Le marcó la Z? Dicen las malas lenguas que el presidente, ¿cómo es el apellido? No me sale. Thomas Bach. ¿Bach o Bach? Bach. Lo que hacía era con el guante humedecido, tenía contacto para que no le marcara el punto al adversario. Eso es lo que dicen las malas lenguas. Era un gran esgrimista, fue campeón, y bueno, ahora es el presidente del COI. Como decíamos, sin embargo Lupis lo venció no en un Juego Olímpico, pero sí en otro torneo. Y en ese momento la serie El Zorro, la producida por Disney, con Guy Williams, como decíamos, como protagonista, era mundialmente conocida. Y entonces este personaje, Williams, visita a la Argentina para hacer una exhibición en el programa de Porcel. Mira. Viaja acá para hacer una exhibición para Porcel, y necesitan un esgrimista para hacer una exhibición. ¿Y a quién llaman? A quién llaman a Fernando Lupis, el Zorro. El Zorro, que no era el Zorro todavía, para luchar contra el Zorro. Él hacía de monasterio. Exactamente. ¿Y por qué llaman a Lupis? Porque necesitaban a uno que sepa pelear, porque iban a pelear sin ningún tipo de protección, con la espada sin protección en la punta de la espada, porque a veces se le pone una especie de botones. Sí. Claro, para que no lastime. Para que no lastime, no, esto era en serio. Si bien era una exhibición, era a punta de espada. Hay una anécdota que decía Lupis, que en una, Guy Williams, sin querer con la espada le roza el labio y había sangre, y después le decían a Lupis que
Qué buen efecto el de la sangre. Re le había cortado en serio. Después, es más, en una más adelante, pero si querés te lo cuento después, lo cortaron en una obra de teatro a Lupis. Y pues ya tenía que fallar algún día, no puede ser. Puede fallar, diría tu Sam. Sí. Bueno, pero desde ese momento construyó una gran amistad porque fueron haciendo esa exhibición a lo largo de Argentina. Se fueron a distintos teatros, distintos canales de televisión y fueron presentando ese espectáculo y la verdad que desde ahí se armó una amistad especial, ¿no? Porque para Lupis era como el gran ídolo, ¿no? Guy Williams. Y entonces ese momento de conocerlo para después formar una relación, y no solo eso, porque Guy Williams, de las exhibiciones que vino acá, se empezó a encariñar con la Argentina, con el público argentino, con los chicos, con cómo lo trataban. Tal fue así que terminó viviendo acá. Sí, es más, quiso grabar una película acá en Argentina, vendió todo lo que tenía allá en Estados Unidos. Bueno, le regala a Fernando Lupis su antifaz, su espada. Claro, porque ellos hacían, como querían hacer la película del Zorro, la idea era que Fernando Lupis vendría a ser el hijo de Diego de la Vega. Claro. Y como que en todas las escenas, o sea, siempre que hacían la representación en el teatro, peleaba para ver si tenía el orgullo y el sentimiento del hierro, creo que se llamaba así. Y bueno, y Guy Williams fue medio la puerta de acceso para Lupis para dedicarse a la actuación. Si bien después de ser deportista fue modelo Lupis, a partir de ese momento se empieza a dedicar a la actuación, no como Zorro, sino como haciendo distintos papeles, distintos personajes en películas y en la televisión, en novelas de la televisión, para luego sí convertirse en el Zorro, en una novela, una serie de televisión que se llama El Club del Zorro, protagonizada por Fernando Lupis. El Club del Zorro. Y también hicieron varias obras. Hizo varias obras del Zorro, distintas historias. Fue un personaje muy popular y la verdad que tiene una historia muy particular. Sí, la verdad que bastante interesante, más que nada conquistó el corazón de una argentina, pero bueno, tenemos mucho para hablar del Zorro y... Ya que estamos, ¿no? ¿Por qué no le preguntamos? Sí, ¿no? Así que bueno, vamos a hablar con Fernando Lupis, que está al aire. Soy José Luis, estamos en Pelotas por Radio Éter. Hola. Sí, estamos acá. Vamos. Me asusté. Brian, todo bien. Ahí. ¿Cómo va, Fernando? Estábamos contando un poco de tu carrera como esgrimista y como actor. Hay mucha gente que te reconoce y te recuerda por aquella serie que hacías en Canal 13, por ejemplo, si no me equivoco, no me acuerdo del canal. Fue Canal 13. Y bueno, tu relación con Guy Williams. Ajá. Sí, bueno, todo eso forma parte de mi pasado y mi presente, porque siempre lo tengo conmigo. Sí, bueno, básicamente nosotros somos periodistas deportivos y estamos haciendo una sección contando un poco de deportistas que se dedicaron a la actuación o a alguna otra arte. Y en tu caso, vos como representando a la Argentina, es más, todavía seguís en actividad compitiendo en la categoría senior. Sí. Queríamos hablar con vos y que nos cuentes un poco más que nada de cómo es la actualidad del deporte, contarnos un poco de todo lo que está relacionado con la esgrima. Bueno, yo estuve en alta competencia durante 15 años en 3 Olimpiadas, Panamericanos, Mundiales, o sea, todo lo que sea la alta competencia. Dejé en el año 82, pero nunca dejé la esgrima, siempre me mantuve en contacto para estar en forma y para, bueno, para despuntar el vicio porque a uno le gusta y lo ama. Y además después vino lo del Zorro, hice muchas giras con Guy Williams haciendo show de esgrima, entonces todo tenía mucho que ver. Ahora, yo solo me presentaba en los campeonatos interesantes del club o las copas, pero nada más de ranking, porque me daba también no sé qué, si podía eliminar a alguien y después yo no llegaba a la final y me sentía mal. Entonces preferí siempre dedicarme a divertirme con la esgrima, hasta que empecé a tomarle el gustito
al senior, ¿no? Son mayores de 40, 50, 60, 70, así van subiendo las categorías. Y empecé a competir, salí varias veces campeón sudamericano, viajé mucho a los países como Venezuela, Chile, Uruguay, qué sé yo. En Uruguay fui a visitar a mi familia, fue mi primer campeonato de mayores sudamericano, que lo gané, y me empezó a gustar. De vuelta me va a mantener bien, pero siempre mirando a ver si había un poquito más de nivel competitivo, porque yo por lo general compito en una categoría menor para poder tener más pelea, más disfrute. Entonces mi categoría sería de 60, pero yo compito en 50 y en 60. O sea que tengo la chance todavía de mi categoría ganarla. Así empecé y el año pasado fui al Mundial de Francia, en Limoges, y bueno, me fue muy bien, le gané al campeón mundial, al subcampeón mundial, o sea, andaba bárbaro, y al final en el cuadro de 32 me quedé, en el cuadro de 16, bueno, 32 y me quedé 17 al final, con un japonés. Pero yo fui a espiar, a ver cómo era. Ahora, ya para estos Panamericanos, que acabo de venir hace 2 días de Puerto Rico, traje una de plata en mi categoría, en la categoría menor traje una de bronce y en espada otra de bronce. O sea que traje 3 medallas de 3 campeonatos, quedé destruido pero muy feliz, y ya sé que tengo que prepararme para a mediados de octubre, principio de octubre, en Alemania al Mundial. Así que ya tengo un próximo viaje para entrenarme duro a partir de la semana que viene, porque esta es toda de reparación, ¿no? Duele todo. Te quería, o sea, vos estabas hablando de todas las competencias que hiciste. Yo sabía que habías competido el año pasado, que habías ido al Mundial y habías dicho que te gustaría estar entre los 12 mejores. ¿Por qué crees que no hay tanta repercusión de la esgrima o de otros deportes? Bueno, simplemente que los deportes que dan, o sea, profesionalidad, como el tenis, el fútbol, el hockey, el rugby, todos estos son más populares y además brindan la posibilidad al deportista de poder tener una carrera, ¿no? O paralela o definitivamente dedicado a su deporte. En esgrima es más difícil porque no es popular y tenemos un apoyo, sí, del ENAR, que nos apoya, la Federación de Esgrima también, a los atletas de alta competencia, y ahora comenzaron con los chiquitos, pero en lo que es mi categoría, senior, o mayores, como quieran llamarlo, no hay cero apoyo, y cuesta mucho. Y nosotros creo que brindamos no solamente esa pincelada de embajador deportivo, de poner la bandera en el podio, de cantar el himno, que me parece que es algo muy interesante, sino también le brindamos a los chicos que vean que es un deporte longevo, que podés mantenerte, que podés continuar con diferentes categorías cuando sos grande, o sea que podés tener esgrima durante toda tu vida. Eso es muy bueno, pero no lo contempla la Secretaría de Deportes, ni menos el Comité Olímpico, porque está exclusivo para los Panamericanos y para las Olimpiadas. Pero la Secretaría de Deportes debería tener una visión hacia los más grandes y a los que tienen por lo menos posibilidades de subirse a un podio, ayudarlos. Yo no tengo cero ayuda, ¿viste? Yo viajo cada 2 meses, por lo menos, mes y medio, 2 meses al exterior, y es mucho dinero que se te va. Y estoy pidiendo, por ejemplo, apoyo a Aerolíneas, que es nuestra compañía de bandera, y ni siquiera tengo respuesta, nada. Es muy difícil, muy difícil. Le escribí un mail al Colorado McAllister y no, si no sos futbolista o de elite, no, o joven será, no sé, qué sé yo. Pero yo creo que el deporte es educación, es salud, debería tener una mirada para un poquitito más abierta, ¿no? Sí, la verdad que coincido con vos, más que nada porque hay muchos deportistas amateur. Bueno, en tu caso ya con la espalda que tenés, digamos, de trayectoria. Bueno, queríamos más o menos saber un poco de la actualidad. Leandro, te quería consultar algo. Igual, como decías, si bien con la creación del ENAR se invirtió un poco más en poner los deportes no tan masivos, es cierto que por ahí en otras áreas, en otras categorías,
es verdad que falta una financiación de parte del Estado, pero yo te quería preguntar más por tu historia, porque vos dijiste que estuviste en varios Juegos Olímpicos y arrancaste en Múnich cuando tenías 19 años en medio del atentado terrorista donde murieron 11 israelíes. Bueno, ¿cómo fue eso? Me imagino que te estabas asustadísimo. Sí, eso nos pasó a todos los que fuimos a la Olimpiada. Para mí fue mi primera Olimpiada con apenas 19 años y estaba muy muy feliz y estábamos todos entrenados como para poder estar con la curva deportiva, ¿no? Allá arriba justo en el momento. Fue malo para todos, mancillaron algo muy lindo que es el deporte y el mundo porque tocaron algo mundial, por más que fue un atentado contra un país, solamente fue contra todos, fue contra el deporte en sí. Se pararon 5 días, no sabíamos, estábamos con incertidumbre de si continuaban o no, y al final se decidió continuar, nosotros seguíamos entrenando. Mi primera Olimpiada no tuve, bueno, es como todo, es experiencia al principio, tenés que tener 1 o 2 Olimpiadas como para poder rendir en la tercera o en la segunda. Así son todos los deportes amateur, porque nosotros tenemos a veces la posibilidad de que la Federación, el Comité Olímpico nos banque un campeonato del mundo, por ejemplo. Entonces vas a Hungría y llegaste a Hungría y después volviste. No es como los europeos o los americanos o los japoneses, todos los que tienen poderío económico para poder llevar masajistas, armeros, entrenadores, directores técnicos, en fin, todo un equipo completo. Yo me estoy yendo solito, la verdad, para el Mundial dije yo me lo voy a llevar a mi entrenador, lo voy a bancar, pero vengo de gastar mucha plata en este Panamericano, que es carísimo viajar a Puerto Rico, no es fácil, sale lo mismo casi que Europa. Es caro vivir en el lugar, para nosotros es caro, ¿no? Nada, así que todo eso te duele. Yo cuando tuve un apoyo de mi club, que es mi club amado, Gimnasia Esgrima, que me ha dado todo, siempre apoyo toda la vida, una vez nos bancó una gira de 2 meses y medio en Europa, y ahí competimos en 5 campeonatos diferentes. Y yo ahí pude ganar las campeones mundiales, olímpicos, salí tercero, empaté el segundo puesto y por coeficiente quedé segundo. Abajo mío en el 4º puesto estaba el campeón olímpico Matías Ver, un famosísimo esgrimista, que le gané. O sea, todo eso, y cuando yo llegué acá pensé que me iban a llevar al Luna Park en un carro de bomberos, pero no lo sabía, ni mi madre sabía que había tenido ese logro. Entonces es difícil para los deportistas que no están en una disciplina particular. Perdón que te interrumpa, en un nivel de elite. Volviendo un poquito a lo que queríamos saber un poco cómo fue Sí, claro, porque recién estuvimos hablando con el tema de tu rol de actor, ¿no? ¿Cómo puede ser que cuando interpretas al zorro, cómo puede ser que tenga tanta vigencia ese programa, ese personaje, que uno lo ve y no se aburre? Y por ahí vienen nuevas generaciones y se siguen enganchando con esa historia. Bueno, tiene 9 puntos de rating, 8, 9, es muchísimo al mediodía, y lo ve mucha gente porque es como un bálsamo. Está también diseñada la historia, que tiene mucha bonomía, una acción divertida y no sangrienta. Es bueno para la familia, para los chicos, cualquiera que lo vea, un abuelo, alguien que tenga un poco más de vida hecha, sabe que es bueno para que los chicos lo vean. Los chicos les gusta porque las espadas, creo que a todos nos ha gustado ver películas de espadas, más allá del tema esgrima, ¿no? Deportivo, pero sí la espada es algo como noble, y bueno, yo creo que eso ha pegado y pegará por siempre. Ojalá siga décadas y que todos puedan absorber, esponjear un poco los chicos esa bonomía que muestra el zorro. Sí, yo creo que todo niño, por lo menos yo me veo representado en aquel niño cuando veía el zorro de querer jugar y ser un esgrimista. Volviendo un poquito a tu relación con Guy Williams, ¿se corrió el rumor o se dijo en algún momento como que él se quiso enlistar para la guerra de Malvinas? ¿Eso es cierto? Sí, se enroló, o sea, pidió, se ofreció para ser conductor de algún vehículo, y bueno, lo hizo porque sentía, él ya vivía acá y él sabía que era algo justo para nosotros, y la Argentina le había dado un revival de vida
emociones ya un poco perdidas en su país, porque allá es muy frío, ¿no? Tenés rating, sonaste. Acá todavía más o menos la cosa se mantiene, somos más latinos, tenemos otro impulso. Entonces él como devolución quiso hacer eso, sí, es verdad. ¿Cómo fue que él decidió venir a vivir a Argentina? Porque al final después, bueno, terminó muriendo en Recoleta, pero estuvo creo que como 9, 10 años viviendo acá. ¿Cómo fue que se enamoró del país? En realidad, si contamos desde la primera vez que vino, estuvo 16 años. Lo que pasa es que iba y volvía, pero sí se quedó muchos años seguidos a vivir acá. No puedo precisar cuántos, pero fueron en total, que yo lo conocí, 16 años y así el relato sería que él vino acá después de estar en un país donde estaba más tranquilo, que hacía pocas cosas, no trabajaba mucho, eso es una realidad, sí. Y cuando vino acá había 4.000 chicos en Ezeiza, esperándolo. Fue un éxito rotundo en Canal 13, en el lugar donde se presentaba, era un éxito, la gente quería verlo. Tuvo el rating más grande en el año 78, o sea, 5 años después de venir todos los años a Argentina, se iba a hacer una película que se iba a llamar El Hijo del Zorro. Me habían convocado a mí, desde el primer momento estuve con él, pero me habían dicho que yo podía ser el personaje. Si bien yo no era actor, era modelo, pero me dijeron, no te preocupes, te vamos a poner maestro. Y bueno, a mí me encantaba porque yo jugaba al Hijo del Zorro con el zorro. Entonces él empezó a recorrer el país y un poco de Centroamérica, Venezuela, bueno, ni en el país recorrimos de punta a punta, lugar que me nombre, el lugar que estuvimos, y empezó a sentir, a ver los paisajes maravillosos, los cielos del sur, los paisajes del norte, todo eso sumado a la calidez de lo que es la gente del interior, que siempre en todo país es más cálida que en un lugar porteño, ¿no? Sí, así es, Fernando, como vos decís, hay muchos artistas y personas que vienen, ya sea músico o cualquier artista, viene y el público argentino es muy cálido. ¿Podrías contarnos a nosotros y a los oyentes, recordemos estamos hablando con Fernando Lupis, alguna anécdota de Guy Williams, dando vueltas por las giras que hicieron con él, o algo más íntimo, algún recuerdo así que te quede grabado en la mente? Bueno, anécdotas tengo 1000 con él, porque te imaginas que hicimos 750 shows, o sea que cada show era 2 shows en un lugar o uno. Imagínate todo lo que hemos viajado, bueno, también hemos estado fijos. Pero anécdotas, qué sé yo, sí, por ejemplo, así rápidamente, te puedo contar que yo me había comprado una pistola 22 y parábamos en el medio del camino, hacíamos un picnic en las rutas y poníamos latitas o piedritas y nos poníamos a tirar. Eso, bueno, no es una anécdota, pero estar con el zorro, con Guy Williams, era rarísimo. Y para eso te digo, sí, una anécdota, que yo iba manejando en Mar del Plata, él al lado, en mi auto, íbamos del Hermitage al circo, que estaba en el puerto, y yo le dije, Guy, disculpame, yo ya hace años que te conozco, pero me sigue siendo raro estar manejando mi auto con el zorro al lado. Y él me dice en inglés, I'm not zorro, motherfucker, I'm Guy Williams, I'm Guy. No soy el zorro, basta el zorro. Estaba podrido del tema del zorro. Y para uno no, para uno es verlo y decir, pucha, el zorro. Le presté mi casa, porque venía para Buenos Aires y quería alquilar un departamento. Entonces le dije, mira, mi mamá se va un par de meses a Uruguay. ¿Querés venir al departamento de mi madre, Uriburu y Viamonte? Y entonces dijo, bueno, claro, ok, si no es molestias, vino. Se quedó 7 meses porque mi mamá se siguió quedando allá. Estaba re contento en el lugar. Vos imaginate, un zorro en Uriburu y Viamonte. La gente no lo podía creer. En la panadería, en todo lo que son vecinos míos, me decían, pero acá venía Guy, acá venía el zorro. Y bueno, estas son las cosas que todo el mundo que se ha cruzado con Guy ha dicho que fue una persona maravillosa, que lo ha atendido, que fue respetuoso, que le ha firmado, que ha hablado, que le ha respondido. En fin, hemos tenido la suerte de que él haya elegido este país por la calidad de la gente. Le gustaba mucho Buenos Aires también, la Recoleta, los lugares muy tipo francés, inglés, europeo, viste, italiano, español, lo colonial, todo lo tenía acá. Y decía, ustedes tienen un país, y una de las anécdotas que hoy es
novedosa, y que él se iba siempre con un Walkman, con música de Mendelssohn, música clásica, desde Recoleta hasta la cancha de River y volvía. Tipo, volvía 1:30 de la mañana, 2 menos cuarto, qué sé yo. Wow, Y bueno, trabajo. Sí, No. un grande, la verdad que Guy Williams, La verdad que... ídolo de todos. Sí, la verdad que, bueno... Pero pará, déjame decirte esto para tus oyentes. Él decía que una de las cosas que no podía creer era la gran seguridad que había en Buenos Aires. Por eso mira dónde estamos hoy en día. Claro. Sí, la verdad que sí. La verdad que bueno, fue un placer hablar con vos y que nos cuentes sobre Guy Williams. Recordemos que estábamos hablando hasta recién con Fernando Lupi. Continuamos con el programa. Un gusto y un placer haber dialogado con vos. Muchas gracias. Un cariño muy grande a todos los oyentes. Un abrazo grande, un abrazo deportivo. Muchas gracias igualmente. Bueno, continuamos el programa escuchando un tema de música y quédese ahí que todavía quedan 20 minutos de En Pelotas por Radio Éter. No sé por qué imaginé que estábamos unidos y me sentí mejor, pero aquí estoy tan solo en la vida que mejor me voy. Un viejo blues me hizo recordar momentos de mi vida y mi primer amor. Pero aquí estoy, tan solo en la vida que mejor me voy. ¿Tiraste doble falta y tenés match point en contra? Tranquilo. Estás en pelotas. Buenas tardes, Martín. Estuviste apareciendo así esporádicamente, pero ahora tocó tu turno de hablar y queremos saber qué has traído para la fecha de hoy. Marcame la M de Martín. Ahora con la pelotita en pie, se puede llegar a decir, porque tenemos mucho de US Open. El miércoles ocurrió un hecho histórico, se jugó por primera vez en el Arthur Ashe a puerta cerrada. Fue un proceso que había hecho el torneo de 1 año y medio, lo que era construir este techo retráctil para evitar que se posterguen los partidos por las lluvias, lo que hacía que a veces los torneos terminaban, en vez de cerrarse un domingo, se terminaba cerrando un día de semana, que es complicado para los espectadores tener que asistir a estos partidos. Entonces se previó esto de un proceso, como dije, de 1 año y medio, que costó $150 millones para lo que el torneo, una monedita. Es una inversión, porque por lo que reparte y las publicidades que tiene ya de por sí el US Open y lo que es una inversión. Y el US Open, recordemos que es el torneo que más plata ofrece que reparte para los jugadores.
Y es como el torneo de todos los que hay, que es como un show. Siempre hay un partido por la noche que presentan en el que siempre hay una estrella, se puede llegar a decir. Es algo de marketing. Por ejemplo, lo que es de marketing es la remera que usó Delpo el otro día. Y hablando de Delpo, ayer fue uno de los protagonistas en esos shows, como se puede llegar a decir, contra Steve Johnson, que sorpresivamente se podía decir que Delpo era visitante porque jugaba contra un norteamericano, pero se ganó tanto cariño con la gente del US Open al haberlo ganado en 2009, y aparte por lo carismático que es, porque siempre donde va Del Potro hace shows, lo que está buscando el US Open, lo que está buscando, y encima es un animal jugando, tiene una derecha que es una de las mejores, como vengo diciendo al transcurso de cada programa, que son letales, y ayer no se quedó atrás contra Steve y le ganó en 3 sets. Le ganó ese corrido. No Bien. fue fácil. ¿Qué tenía la remera del bichito de luz? No, esta vez no. La cambió. Se dejó los pantalones fluorescentes y con una camiseta negra. Después, es el único argentino. Es el único argentino que quedó con vida, porque también perdió Horacio Ceballos contra Mijael. Quedó con vida, suena feo. Sí, suena, sí. Sigue en el camino. Sigue en el camino. Iba a decir que Ceballos perdió con Nick Kyrgios. Eran los dos que estaban, con vida en el certamen, en competencia. Y el único ahora que quedó es Del Potro, que generalmente nos vamos a tener que acostumbrar a esto, porque los argentinos hoy en día están un escalón atrás de lo que sería un top 20, ni siquiera un top 10. Entonces, un top 50, ya lo que pasa es que generalmente en un Grand Slam, salvo Del Potro, siempre no pasamos de la tercera ronda en estos torneos. Nos acostumbramos a eso, lamentablemente. Lo que pasa es que venimos de una camada de tenistas que hicieron historia y estuvieron en el top 10, por así decirlo, porque Gaudio, claro, Coria, David, el Willy Cañas, ahí está, no me Mariano salía. Puerta. Hace poco Chela había llegado hasta los cuartos de final del Roland Garros. Y hoy ya tenemos al número 1 del mundo, que volvió a ganar casi sin transpirar, porque la otra vez había clasificado a la tercera ronda porque Jiri Vesely, el checo que le había ganado en Monte Carlo, no se presentó por una lesión en el brazo. Y hoy estaba jugando contra Mijael Giusny, que le ganó a Guido Pella, y iba 4-2 en el primer set y se terminó lesionando el ruso. Y volvió, ahora clasificó a los octavos de final, solamente habiendo terminado un solo partido. Por bye. Es increíble, porque encima, si no lo cansan, esta película la vi con Murray. Claro. La suerte del campeón. La suerte del campeón, claro. Y después, hoy van a estar jugando Rafa Nadal contra Andrei Kuznetsov. Y mañana vamos a tener un sábado de muy buenos partidos. Van a jugar Dominic Thiem contra Pablo Carreño Busta, que ganó recién la semana atrás Winston Salem. Y después Del Potro va a jugar contra David Ferrer. Las apuestas, mirad, están a favor de Del Potro. 4-1, 4 dan para Ferrer. Así que a las 3 de la tarde, si quieren ver el partido de Delpo, lo van a pasar en ESPN. Después Paolo Lorenzi va a jugar contra Andy Murray, Stan Wawrinka contra el británico Evans y Kei Nishikori contra Nicolas Mahut. Si estamos hablando de lo que son apuestas, tienen un número. ¿Cuánto le dan las apuestas a Paolo Lorenzi contra Andy Murray? 100-0. Nah, 8-1. Vos, Leam. Por ahí, sí. Cerca de lo que dijo Brian. 15-1. 26-1, Leam. De que gana Lorenzi. No, que gana Murray. Claramente todas las apuestas dan de que gana Murray. Hoy va a jugar Angelique Kerber en el lado de las damas. Y mañana va a estar jugando Serena Williams. Son la 1 y la 2 del mundo. Así que son las candidatas a poder ganar este certamen. Eso fue toda la actualidad de tenis con Martín Pastor. Y si quieren pueden seguirlo en su blog. ¿Cómo es? electrotenis.wordpress.com. Conectate @radioether.com.ar. Radio Ether. La primera radio con escuela propia.
Llegando casi a las pasaditas ya, las 7 menos cuarto de la tarde. ¿Qué nos trajiste de música para escuchar y para comentar? ¿Y qué sorpresa le trajiste a la gente, Brian? Hice una selección de las canciones más populares o más reconocidas de mundiales y Juegos Olímpicos, a mi parecer, por ahí fui medio tacaño en ese sentido. Sí, de las que más me gustaron por ahí. O los que te traen más recuerdos. Por ejemplo. Malos, sobre todo. ¿Malos? Por ejemplo, si yo te canto ole, 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 hola, ¿no se te viene la imagen de Gotze? Por eso te estoy mirando con cara, por eso te estoy mirando con cara de odio, con ese rubio. A ver, ¿cómo dice? A ver, escucha. Se te viene la imagen ahí. Fue lindo mundial, mucho color. Argentina llegó a la final, un subcampeonato. Pero queda el gol de Gotze. Minuto 115. 115, terrible. Esta es la canción de Pitbull, Jennifer López y Claudia Leite. Pitbull como figura central, que nada tiene que ver con Brasil, pero bueno, fue Pitbull, seleccionado el tema. Que dijo, que ya lo había dicho yo, que dijo que se inspiró en Cortázar y en Cervantes. Pitbull que hace las canciones de todos los eventos deportivos, ¿o no? Es como... Creo que hizo una, la de Chile también la hizo, ¿no? Hizo la de Estados Unidos, la Copa América de este año. Sí, la canción se llama We Are One, nosotros somos uno. La canción del mundial, del último mundial que se jugó en Brasil 2014. Vamos 2 años más atrás. Sí, por favor, cambiame la música. ¿Cambiamos porque... el mundial? Vamos a algo más, a un rock más orquestal del trío británico Muse, Survival. Esta fue elegida como canción de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Unos Juegos Olímpicos que fueron buenos, muy buenos, interesantes, pero como que eje central fue un festival de rock, más o menos. En la ceremonia de cierre tocaron los ex miembros de Queen, Brian May y Taylor, tocó The Who. Para sorpresa no tocaron los Rolling Stones, cerraron los Who, tocó la banda Arctic Monkeys, bueno, Muse justamente, que son las 2 bandas más populares hoy en día de la música inglesa. Y bueno, es una canción bastante interesante que habla mucho de la fuerza, de la energía que hay que tener para ganar una carrera, para seguir, ¿no? Para ganar, como dice. También fue incluida en el disco de Second Law de la banda Muse. El Lobo está bailando, nuestro operador está ahí en la consola bailando. Le gusta el tema. Le gustó, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho de Second Law, es un disco distinto, pero bueno. Retrocedemos, volvemos a un mundial, le ponemos un poco más de color, un poco más de baile, con Ricky Martin y la Copa de la Vida, ¿te parece? Uy, nos fuimos ya... fuimos... 20, no, ¿cuánto? Muchos años atrás, 14 años 14 años atrás. Desde el 2012 al 98. La Copa... Desde 2012, estamos siendo cronológicos, 2012, menos 14, 1998. Francia 98... El mundial, la Copa de la Vida. La Copa de la Vida. El mundial que ganó Francia. La canción más recordada de ese año fue la de Ricky Martin, que también le valió muchos premios y mucho reconocimiento. Es algo más para bailar. Algo más movido. Ale. El tema de Matías. ¿Cómo? El tema de Matías. ¿Te gusta? Ale. Bueno, con el chiste de Pastor retrocedemos del 98 a 1992. Salteamos de un mundial otra vez a un juego olímpico y esta es una obra de arte para mí. Freddie Mercury, el histórico cantante de rock inglés de la banda Queen, con la soprana Montserrat Caballé. Barcelona 92 nos fuimos. Barcelona 92. Pero esta canción no es del 92, es del año 1988, de la conjunción musical que hicieron Montserrat y Freddie Mercury, que se conocieron en el 87. Y Freddie le propuso a Montserrat Caballé armar un disco de ópera rock. Y surgió esta canción que años después fue usada en Barcelona 22, sin Freddie Mercury, que había muerto un año antes. Y bueno, fue el emblema de los Juegos Olímpicos que se jugaron en España, ¿no? Una terrible canción. Recomiendo este disco para el que le gusta un poco el rock. Esto bastante instrumental, ¿no? Es ópera prácticamente. Lo recomiendo mucho, son 9 canciones que no tienen desperdicio. Y por último, nos vamos con la más recordada de todas. A ver. Esto me pienta el lagrimón. Yo sé que no lo vivimos, pero te pones a ver un video de Argentina subcampeón en el 90 con esta canción. ¿No se te escapa un lagrimón? Se ve que le gustan los subcampeonatos a Crow, ya tiró 2. No, me pasa que es una de las canciones más recordadas y una de las mejores de la historia. Si querés podemos escuchar un poco.
una canzone a cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola. E il mondo in una giostra di colori. Gianna Nannini y Eduardo Benato hicieron esta, también, ¿por qué no se le puede decir obra de arte? Sí. Un rock pop sentimental. Es uno de los temas más recordados de la historia de los mundiales. Es el más recordado. Para mí, y creo que para la gran mayoría, voy a ser muy... Creo que es el más recordado, es el mejor tema de los mundiales. Sí, es el mejor tema de los mundiales. Lástima el desenlace del último partido, un penal Otra vez contra inventado. Alemania en el final, otra vez. No ti immagini il cielo sotto il cielo di un'estate italiana. Las manitos arriba. Nunca supimos qué significa. Sí, Acá Brian Crow, ¿qué dice Brian? Nannini está escuchando y acaba de tener un paro cardíaco. Sí. Una CB la agarró. Bueno, esto fue un poco de música para ponerle color al deporte, a los Juegos Olímpicos y a los mundiales, ¿no? Unos cinco canciones que son muy recordadas y para bien o para mal, pero que son muy lindas. Non è una favola e dagli spogliatoi escono i ragazzi e siamo noi. Notti magiche. Bueno, esto fue un poco de música y deporte, por así decirlo, que compartió con nosotros Brian Crow. Y no sé, ¿tienen algo más para decir? ¿Alguna noticia, algo que haya quedado por decir? ¿Te puedo decir algo rápido de rugby, crees? Dale, que están viajando los chicos para Oceanía. ¿Para dónde? ¿Para Oceanía? Sí. ¿Contra quién juegan, José? A ver, decímelo vos. Contra Nueva Zelanda. Partido muy jodido. Yo te hablo un poco de lo más nacional. Urba Top 14, Newman Cuba mañana. Todos los partidos a las 15:30. Los dos pueden clasificar. Bueno, Belgrano San Luis, Alumni SIC, Casi Pucará, Regata Los Tilos, La Plata Hindú, que ya está clasificado junto con Belgrano. Y Atlético Rosario contra Mariano Moreno, los dos ya pobres, sin chance. Eso fue todo lo de rugby. Si quieren pueden meterse en la página de la Urba y ir a ver algún partido. Va a estar más que interesante, ya que hay dos casi clasificados a los playoffs. Esto fue En Pelotas por Radio Éter con la operación del Lobo, la coordinación de aire de Yamila Mansuti, Seba y Vicky en la producción, Leandro Fontana, Brian Crow, Martín Pastor en las columnas y quien les habla, José Luis. Hasta la semana que viene nos vamos escuchando un tema de Los Piojos que hace 2 días, el 31 de agosto, cumplió 20 años de la publicación y tiene un tema histórico también dedicado a Diego Armando Maradona. Nos vamos con Maradó de Los Piojos. Hasta la semana que viene. Esto fue En Pelotas por Radio Éter.